grabarlo en mi computadora. Sí, ya lo puedo hacer. Voy a tratar de Ok, grabar en mi muchas computadora gracias, muchas para gracias. poderles pasar el link a ustedes y también capturo todo lo que es el chat. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a compartir nuevamente la presentación. Compartir. Bien, entonces estábamos en el resumen, ¿no? En el resumen respecto a la semana anterior que queríamos llegar a lo que era higiene ocupacional. Entonces, primero teníamos la definición de la OMS con respecto a qué es el hombre, ¿no? Un ser biopsicosocial, que es la salud, ¿no? No solo la ausencia de enfermedades, sino el completo bienestar de la parte física, de la parte psicológica y de la parte social, ¿no? Entonces, luego teníamos esta gran definición de lo que es la salud ocupacional. Y la salud ocupacional justamente radica en llevar todos estos conocimientos, ¿no? Para mantener el bienestar de la población laboral, ¿no? ¿A través de qué? ¿Cómo yo puedo controlar esa salud laboral, ¿no? Ese bienestar completo en esas tres dimensiones, biopsicosocial, a través de una disciplina o una ciencia llamada higiene ocupacional, que se encarga de identificar, observar, reconocer en el lugar de trabajo, evaluar, vamos a medir, vamos a tomar mediciones para comparar con los límites permisibles. Y finalmente, si vemos que estamos sobrepasando los límites, vamos a tener que implementar medidas de control, ¿no? Esas medidas de control podrán ser preventivas, podrán ser correctivas, ¿no? Irán destinadas a el ambiente, irán destinadas a la propia persona, al receptor, o irán destinadas a la fuente, ¿no? Entonces, con estas medidas es que yo voy a asegurar que el trabajador labore en un ambiente sano, seguro. De acuerdo a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todo trabajador tiene derecho a poder desarrollar sus actividades en un lugar que no afecte su salud, ¿no? Es muy, muy importante también que tenemos una ley que nos exige, ¿no? Exige en todo caso a todos los empleadores que si va a contratar a una persona, este se encuentre en un completo bienestar laboral. Sin embargo, debido a la falta de recursos, a la falta de conocimiento, a una serie de factores, esto no se va a poder realizar al 100%. Y ahí está justamente la problemática, ¿no? Y cómo nosotros vamos a abordar estas, eh, estas condiciones de la manera más efectiva, con el presupuesto, aun si sea recortado, pero vamos a tener que investigar, ¿no? ¿Cómo lo haremos? De tal forma que nosotros podamos sacarle provecho, aunque sea a un poco de presupuesto, pero sobre todo, si nosotros identificamos bien el problema, vamos a poder solucionarlo de manera rápida. Muchas veces los problemas en el ambiente laboral se solucionan con orden, se solucionan con limpieza, con aseo, se solucionan despejando, ¿no? Ventilando. ¿No? Son soluciones que son realmente sencillas de mantener, ¿no? Pero que va a requerir un hábito, compromiso de todos, ¿no? Entonces, finalmente hablamos que la higiene ocupacional, ¿no? Ya con la reunión de la OMS-OIT, define que es no solo una ciencia de reconocimiento, evaluación y control, sino que va inclusive a la anticipación. ¿Y qué significa anticipación? Decíamos en la clase anterior. Significa que en el diseño de la planta industrial, en el diseño del hospital, en el diseño del lugar de trabajo, antes de que se construya, yo ya tengo que verificar que el lugar no sea demasiado tubolizado, que tenga buena ventilación, que los espacios no sean estrechos, colocarle ventanas para una buena iluminación, para que realmente no haga mucho calor, etcétera, ¿no? Y si hay productos químicos, pues los tendré que acomodar en lugares alejados, que no se derramen, ¿no? Tapados, rotulados. Entonces, yo me anticipo,
¿no? No voy a esperar a que en un lugar donde deberían haber 5 personas, realmente yo introduzca 6 o 7 personas, que es lo que lamentablemente sucede, ¿no? En las empresas, con tal, bueno, como las empresas crecen a veces muy rápido, empiezan a tener producción alta, pero por ejemplo, en las textiles, ¿no? Por ejemplo, Gamarra, pongamos un ejemplo. Todos hemos conocido a Gamarra, vamos y observamos que en los pisos más altos de las galerías se están confeccionando. Y en un ambiente en donde podrían estar tranquilamente 10 personas, realmente hay 20, ¿no? Trabajando. Pero el hecho nada más de estar todos juntos, las máquinas conforme van trabajando generan calor. Las partículas de las telas están diseminando en todo el espacio, entonces están inhalando partículas. Ahora, no es lo mismo trabajar con 10 fuentes sonoras, o sea, con 10 máquinas que con 20. El lugar hay mucho ruido. Entonces se va sumando situaciones que son adversas. ¿Qué más puede ocurrir? La iluminación. Estaba para iluminar 10 lugares de trabajo, pero si ya hay 20, van a haber lugares en donde van a haber muchas sombras, no se va a poder reconocer bien el trabajo. Por lo tanto, la iluminación o una falta de esta me va a generar fatiga visual, me va a generar además de eso que de repente yo pueda accidentarme. ¿Por qué? Porque no observo bien lo que hay en alrededor, no observo bien dónde está insertando la aguja, no estoy viendo bien de repente hasta la calidad de lo que yo estoy haciendo. Por eso iluminación es muy importante. Todos los puestos de trabajo, y les voy adelantando a la tarea, todos los puestos de trabajo van a tener siempre como un agente físico la iluminación. Tenemos que observar, es lo primero que necesitamos para poder leer, para poder escribir, para poder reconocer patrones, para poder leer manómetros, utilizar herramientas, para todo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la higiene anticipándonos, reconociendo ya cuando ya tenemos el lugar, ya existe, ¿no? Viendo todos los riesgos que podemos tener, las condiciones perjudiciales para la salud, ¿no? A través de que, cómo yo lo mejoro, con el desarrollo de estrategias. Esas son las medidas correctivas o controles que hoy vamos a hablar. Y siempre, ¿no? Vamos a promover la salud, el bienestar de los trabajadores, salvaguardando también la comunidad. Si yo cuido a mi empresa, ¿no? Voy a controlar que si tengo contaminantes, estos no salgan, porque si salen al ambiente, al exterior, ¿no? Puede afectar a la comunidad, puede afectar a los seres vivos que estén en los alrededores, ¿no? Una cosa es tener dentro de una empresa a población laboral sana, joven, ¿no? Que estoy controlando a través de exámenes médicos periódicos para saber que están bien cada año, cada 2 años, dependiendo del riesgo del trabajo. Va a ser muy diferente a que se pueda afectar una persona de tercera edad, un bebé, niños pequeños, una madre gestante que está en la comunidad. Por lo tanto, yo tengo que cuidar el ambiente laboral para prevenir problemas en el exterior, ¿no? Ese es el concepto, a eso tendremos que llegar. Y para eso vamos a tener que establecer esas medidas de control. Bien, entonces, también habíamos visto, ya para ir terminando el resumen, habíamos hablado de que dentro de la higiene teníamos agentes fundamentales que afectaban nuestra salud. Principalmente estos 3 grandes grupos: los agentes químicos, los agentes físicos y los agentes biológicos, ¿no? Ellos van a afectar directamente, nos van a afectar directamente a nuestra salud y van a ser fuente de diversas enfermedades, enfermedades relacionadas con el trabajo, como mencionábamos la gripe, una enfermedad común, como ha sido el COVID también, COVID-19, SARS-CoV-2, pero también cómo afecta a través de enfermedades ocupacionales, enfermedades también conocidas como profesionales, que son las que se van a desarrollar en el lugar de trabajo, pero en un periodo largo, ¿no?
No estamos hablando de una gripe que tiene un periodo de incubación y en una semana ya estoy manifestando signos y síntomas. No, estamos hablando de enfermedades que se van a dar en el lapso de 3, 4, 5 años. Sin embargo, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tendría yo que conocer esas enfermedades? Porque muchas veces son irreversibles. Una hipoacusia inducida por ruido ocupacional, ¿no? Estamos hablando de la disminución de la audición debido a que el trabajador estaba expuesto a equipos, a alarmas que hacían ruido, de repente a una alta frecuencia, que le están lastimando realmente todo lo que es el aparato auditivo en una exposición larga, va a presentar afectación a la salud. No se va a dar cuenta cuando es joven, no, se va a dar cuenta después de 5, 6, 10 años de trabajo, ¿no? Por eso tenemos que cuidar. Bien, entonces dentro de estos tres grupos rápidamente los agentes químicos estaban pues los aerosoles, ¿no? Que es gas con partículas, ¿no? Gas con partículas. Eh, los vapores son solamente gases normalmente provenientes de algunos líquidos inflamables como por ejemplo la benzina, el éter, el alcohol mismo que tanto hemos utilizado en pandemia. Luego están los gases, ¿no? La diferencia de un vapor con un gas es que el vapor viene de un estado líquido que yo he abierto y empieza, por ejemplo, un perfume, ¿no? Es un estado líquido y rápidamente pasa a vapor, ¿no? A un estado gaseoso. Hay un cambio acá de estado. En cambio, el gas se mantiene siempre en estado gaseoso, como por ejemplo el oxígeno, ¿no? Otros contaminantes pueden ser o agentes, el polvo. El polvo está considerado como uno de los principales agentes que van a estar presentes en los lugares de trabajo. Y cuando estamos hablando del polvo, no estamos hablando necesariamente del polvito que ingresa del exterior, ¿no? Común, ¿no? Sino estamos hablando de la fricción, por ejemplo, del papel, por ejemplo, una empresa que se está realizando conversión o papel que fabrica papel higiénico, papel toalla. También lo tendremos en las fibras, perdón, en las partículas cada vez que hay chancado, molido, cuando se está haciendo, por ejemplo, harinas, ¿no? En el sector pesquero, por ejemplo, se sancocha todo a alta temperatura el pescado, luego se muele, y luego de la molienda pues, queda una harina, ¿no? Que se utiliza después para alimento balanceado. Otros polvos del momento de manipulación de cemento en la construcción, con este gran boom de la construcción que tenemos ahora, cuando hay voladura en el caso de la minería, ¿no? Entonces, diversos sectores van a tener o van a estar expuestos a agentes químicos por polvo. ¿Qué es lo peligroso del polvo? El tamaño. Mientras más pequeño sea, más nocivo será, porque si estamos hablando de partículas menores a 100 micras, ya sé que se me va a quedar a nivel de aparato respiratorio. Pero si estamos hablando de partículas menores de 5 micras, ¿no? 2.5 micras, 1 micra, estas van a entrar hasta nivel de alveolo pulmonar en la zona respiratoria, en el pulmón, y se van a quedar alojadas. El cuerpo no tiene cómo defenderse, cómo hacer que esta partícula pueda salir, cómo la elimino. Lo único que hace es que la fagocita lo lleva a un costado, que nada lo moleste. Sin embargo, si la persona está expuesta todos los días a partículas muy pequeñas y esto se repite durante varios años, ese pulmón va a empezar a convertirse en un pulmón que ya no va a ser flexible como un globo, sino que cada vez va a reducirse la capacidad respiratoria, ¿no? Por eso es la peligrosidad. Y esas enfermedades se llaman las enfermedades neumoconióticas o neumoconiosis, ¿no? Y dependiendo de el tipo de polvo que originó, que ingresó al cuerpo, tendrá un nombre diferente. Por ejemplo, la neumoconiosis producida por hierro se llama siderosis. La neumoconiosis producida por partícula de algodón se llama vicinosis. La neumoconiosis producida por la partícula de la roca
se llama silicosis. ¿Por qué? Porque la roca está compuesta principalmente por sílice, ¿no? Y así, cada una va a tener su nombre específico. Luego tenemos las neblinas. Las neblinas están hechas por básicamente partículas líquidas, ¿no? ¿Dónde observamos neblinas? Bueno, ahora vemos en Lima, ya está cambiando de clima y observamos neblinas. Sin embargo, las peligrosas son aquellas en donde está, por ejemplo, material solvente, cuando estamos pintando, cuando estamos aplicando fumigación, ¿no? Y hay una serie de una pequeña nubecilla de partículas pequeñas pero líquidas, y estas al ser inhaladas son muy peligrosas, ¿no? Ingresan directamente al cuerpo y va a hacer toda una toxicocinética, va a afectar al hígado, va a afectar al riñón, bueno, dependiendo del órgano blanco que tenga ese producto químico, ¿no? Luego tenemos el humo principalmente por partículas, gases, que son como resultado de los gases de combustión, ¿no? Normalmente el humo es de color oscuro, ¿no? Este humo tiene gran contenido de CO, CO2, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos nitrosos, ¿no? Inclusive el propio carbón. Estos son realmente también muy peligrosos. El tema, por ejemplo, la peligrosidad del CO2 o del monóxido de carbono es que no tienen olor, ¿no? Entonces, al no tener olor, y lo que genera en el efecto como en el cuerpo es la somnolencia, ¿no? Qué peligroso. Y por eso es que muchas personas fallecen, inclusive intoxicadas en su garaje o en su vehículo, porque está emitiendo ese tipo de humo, ¿no? Bien, y finalmente el humo metálico. El humo metálico es un humo que se le dice fume realmente en la traducción en el inglés, no tiene una traducción específica al castellano, pero es eh, el, el humo producido en una fundición. ¿Qué quiere decir en una fundición? Si estamos, por ejemplo, produciendo hierro, ¿no? El hierro está en un estado muy caliente, en un estado gelatinoso, ¿no? Entre prácticamente líquido, pero es más gelatinoso, hasta que se enfría. Entonces, en ese momento en el que está caliente, el hierro está pasando de este estado medio líquido semisólido a un estado gaseoso, ¿no? Y las personas que están laborando, manipulando, por ejemplo, cuando se está haciendo barras, ¿no? Estas barras para la construcción que necesitamos, todos estos fierros de construcción, a ellos están inhalando el humo metálico. Está caliente normalmente, es una característica del humo metálico, es caliente, ¿no? Pasando justamente de ese estado semisólido al gas. Y es muy peligroso porque las partículas son muy, muy, muy pequeñas del metal. Introduce rápidamente al torrente sanguíneo. ¿Dónde más? Cuando hay fundición de oro, de hierro, de plomo, de cromo. Muy peligroso. Bien, luego estaba el gran grupo de agentes físicos, el ruido principalmente llevando la bandera. Casi todos los puestos de trabajo tienen exposición a ruido por la tarea o porque en el lugar de trabajo colocan la radio para trabajar, que, digamos, muchas veces esa radio está enmascarando un ruido de máquinas, de ventiladores, de paso de montacargas en caso de un almacén. Entonces, lo necesito para poder, porque no me gusta el ruido que está ocurriendo a mi alrededor, entonces yo quiero mi ruido, lo quiero enmascarar con mi ruido, con el ruido que a mí me gusta, ¿no? Y la radio está siendo una gran fuente de aporte de ruido. ¿Lo podemos retirar? No, muchas veces no lo vamos a poder retirar porque todos ya no van a querer producirlo. Igual van a estar descontentos, van a estar molestos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de regular el nivel de volumen, ¿no? Eso es lo que tenemos ahí. Por eso tenemos que desarrollar nuestras estrategias. Esa es la condición más sencilla, pero luego ya viene el tema del ruido producido por impresoras, por ventiladores, por motores, ¿no? Estamos laborando en una línea de producción y obviamente pues van a haber actividades que van a generar mucho ruido, como por ejemplo utilizar la moladora para poder limar, ¿no?
Cuando queremos pintar, primero limamos todo. Eso genera mucho ruido. Luego están las actividades de limpieza con aire comprimido. Esas mangueritas que tienen aire se utilizan para limpiar, pero el aire como va tan veloz al pasar por partes que pueden ser ángulos, ¿no? Y choca, impacta, genera un ruido como un silbido, o sea, un ruido de alta frecuencia que es nocivo para el personal, ¿no? Entonces, y así vamos a ir viendo diferentes equipos y maquinarias. Imagínense en la construcción, el equipo para el martillo neumático, para limpiar, ¿no? Muy, muy ruidoso. En general, todas las herramientas de poder son ruidosas. Bien, luego tenemos las temperaturas. Los agentes físicos se caracterizan porque son energías. Entonces teníamos al ruido. Luego tenemos el calor o el frío, temperaturas extremas. En el calor hablábamos de la fundición. ¿Cómo se siente el ambiente en un ambiente de fundición? Fundición de vidrio, ¿no? Una panadería al costado del horno. Una pollería que está tan a la vista, ¿no? Y se puede observar que están todo el día al costado del horno caliente. Entonces, las temperaturas con alta, bueno, los trabajos con tareas de alta temperatura son desgastantes, van a hacer que la persona se intoxique, bueno, en todo caso, no va a poder emanar o poder utilizar sus medios naturales para la disipación de calor. Entonces, esto realmente es muy, muy complicado, ¿no? Lo va a debilitar, va a tener que tener mucha hidratación como medida de control. Habrá que hidratar a esa persona, hacerle sus exámenes médicos, ver cómo puedo ocultar ese calor a través de barreras, ¿no? Y también tenemos la otra temperatura, la temperatura pues fría, ¿no? Que ahora también vamos a ver. ¿Qué pasa que yo trabajo con frío? Si yo trabajo con frío, en el lugar de trabajo, por ejemplo, en una empresa de cárnicos o de embutidos, donde toda la planta está a 8 grados centígrados. Obviamente tiene que estar a baja temperatura porque si no, la carne se va a descomponer, ¿no? Entonces todos laboran a esa condición. También están, por ejemplo, los trabajos a altas alturas como en las minas. Imagínese a una persona que lava platos en un comedor de un campamento minero que atiende a 500 trabajadores, uno pequeño nomás, 500 trabajadores. Están lavando con el agua, ¿no? Que está helada. Y la temperatura ambiente es 8 grados, o sea, ahí ni siquiera estamos colocando nada. Entonces son condiciones de frío que van a exacerbar la susceptibilidad individual. Entonces, no a cualquiera yo puedo darle ese puesto de trabajo. Tiene que ser una persona sana, joven, que no presente problemas respiratorios, asma, etcétera, ¿no? Como otro agente físico tenemos la iluminación. Ya habíamos dicho ya, la iluminación presente en todos los puestos de trabajo. Normalmente van a haber dos tipos de correcciones con respecto a la iluminación. La iluminación por defecto, baja iluminación, que tendré que colocar luminarias, tendré que colocar de repente lámparas complementarias en el lugar de trabajo. Y luego tengo la iluminación por exceso, deslumbramiento, también lo conocemos, como cuando salimos de un túnel y recibimos toda la luz del sol, por un momento nos enceguece. Ese momento realmente puede afectar mucho a la salud visual y generar accidentes inclusive, ¿no? Entonces, en los lugares de trabajo se evita tener un puesto que me dé directo a la ventana y si es así, tendré que colocar una persiana, una cortina, un roller ahora, ¿no? De tal manera que se reduzca esa exposición. Bien, luego tengo la vibración mano-brazo, porque estábamos hablando de elementos que tenían. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ok, bien. Entonces, en el caso de la vibración, van a haber de dos tipos. Vibración de todo el sistema del cuerpo completo. Cuando la persona, por ejemplo, está sentada y es un conductor de un tractor o es un conductor de transporte público y está saltando. ¿Por qué? Porque la vía está en mal estado, porque de repente hay el amortiguador ya está gastado, el asiento está desgastado, las llantas están desgastadas. Entonces, va a sentir una gran afectación, ¿no? Un montacargas,
un conductor de cargador frontal, ¿no? Que normalmente vemos que están demoliendo, llevando, manipulando tierra, ¿no? Entonces, se le va a afectar al cuerpo completo. Y cuando ya estamos utilizando herramientas de poder, herramientas eléctricas, va a afectar al sistema mano-brazo, ¿no? Ambos tienen su propio límite permisible, su propia forma de ser evaluado y vamos a tener mucho cuidado con esta condición. Luego tenemos las radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Entre las radiaciones ionizantes, pues estarán justamente todo aquello que, por ejemplo, equipos que emanen radiación ionizante, como es la radiación de rayos X, la radiación alfa, gamma, beta, ¿no? Que se emplea muchas veces en la radiología, en la parte médica, pero también la gammagrafía para ver cómo se toma una radiografía para observar cómo está un hueso, igualmente para ver cómo está una estructura, cómo está el empalme de una soldadura, cómo está el estado, por ejemplo, de un tanque de combustible, para ver si realmente está bien, en buen estado, o ya se ha fracturado, tiene pequeñas fracturas internas o corrosión. Entonces yo tomo una muestra con gammagrafía, ¿no? Mucho más rápida, mucho más profunda, pero también mucho más peligrosa. Entonces van a haber situaciones de radiaciones ionizantes que van a ser perjudiciales para la salud. Se tomarán medidas preventivas en función al manejo de estas fuentes radioactivas a través de un blindaje, ¿no? Y la capacitación del personal. Pero luego está la otra familia, que es la radiación no ionizante, y aquí sí están envueltas pues las telecomunicaciones, las radiofrecuencias, los infrarrojos, todo lo que es el tema de los rayos láseres y en la exposición a rayos UV, UVA, UVC, ¿no? Muy peligrosos también, pero estamos envueltos todos diariamente a este tipo de radiación. Y finalmente las presiones, ¿no? Presión alta, ¿por qué? Porque son un buzo, por ejemplo, es un buzo que trabaja a profundidad. ¿Por qué? Porque se va a necesitar de repente para la pesca de un lenguado, para la pesca de algún cangrejo, algún tipo bueno, en este caso de recurso hídrico que yo quiero después procesar, vender. O también hay buzos que se dedican a verificar soldadura de los emisarios submarinos que hay a lo largo del litoral, donde hay normalmente una empresa pesquera. Ellos tienen unos tubos, unas tuberías que salen a lo largo, por debajo del mar, 300 metros, 400 metros, con el objetivo de que por ahí lanzan todo lo que es cuando han capturado el pescado, lo llevan, todo el agua que le sacan, todo eso se va de nuevo de regreso al mar, ¿no? Bien, entonces hay buzos que se sumergen para poder verificar las soldaduras, las uniones, que no haya corrosión, etc. Por ponerles algunos ejemplos. Y luego tenemos todo el mundo de los agentes biológicos, que ustedes sí son mucho más especializados en esto, las bacterias, los virus, los hongos, parásitos, riquecias, etcétera, que van a estar presentes en diferentes puestos de trabajo, ¿no? Y esto lo vamos a observar, como veíamos la clase anterior, pues en el personal de laboratorio, personal médico, personal de limpieza. Entonces vamos a estar, desde que una persona atiende a otra en un call center, de repente en una caja para poder pagar en un supermercado, desde que estamos expuestos a conversar con una persona, tenemos riesgo biológico, ¿no? Es importante. Bien, entonces, para hacer frente a estas situaciones, yo debo de realizar o implementar medidas de control. Por ejemplo, para el caso de los agentes químicos, yo tengo agentes químicos y debo de controlar en qué lugares yo voy a implementar estas medidas de control. Principalmente tres. En el foco o en la fuente donde se está generando el problema, ¿no? En el medio, entre la fuente y el receptor, que es el trabajador, y en el propio trabajador. Normalmente se hace que se va a colocarle equipos de protección personal directamente al receptor, al trabajador. Sin embargo, estas medidas no son del todo efectivas.
¿Por qué no son de todo efectivas? Porque primero van a reducir el movimiento del trabajador, van a generarle incomodidad, van a hacer que transpire, que de repente va a haber un desgaste, va a demandar un gasto para la empresa, ¿no? Y si él no sabe o no ha sido capacitado ni motivado para que utilice correctamente ese equipo, de repente no lo está usando bien, de repente no sabe cuándo tiene que ya recambiarlo, lo está sobreusando o lo usa de mala forma o no lo lava bien, en caso de protectores auditivos, ¿no? No, son justamente para que uno termine la jornada, los lavas, los secas bien y mañana los vuelves a utilizar limpios. Pero si tú no los lavas, los dejas en una bolsa o en un bolsillo olvidado y al día siguiente te lo quieres poner todo sucio, te va a generar obviamente una enfermedad, ¿no? Una otitis, etc., ¿no? Entonces, el EPP siempre se considera que es la última opción antes, bueno, para poder controlar a un agente que está presente en el lugar de trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero me voy a la fuente. Si yo sé que tengo una fuente ruidosa, que tengo, en este caso estamos hablando de químicos, tengo un producto químico que es tóxico, yo voy a tratar de primero eliminarlo. Lo sustituyo por otro, ¿no? Lo alejo del lugar de trabajo para que las personas no se expongan. Lo encierro, ¿no? Lo encapsulo, ¿no? Lo aíslo, lo llevo al punto más alejado de la fábrica para que solamente yo ponga un acceso restringido y sea uno el que se exponga bien protegido y no que se expongan todos, ¿no? Veré para eso el cambio del proceso, tengo que ver cómo lo encierro, ¿no es cierto? Si tengo polvo, puedo utilizar un método húmedo para poder, en lugar de que el polvo pues se disperse por el ambiente, yo utilizo una cortina de agua ligerita para que salga húmedo y se permanezca nada más en un lugar, ¿no? También puedo utilizar la ventilación localizada. Por ejemplo, estoy soldando, pero acá tengo mi cámara que está absorbiendo todos esos humos que no hace que se vaya por el resto del lugar de trabajo, ¿no? Y finalmente también haré el mantenimiento, porque muchas veces los equipos, ¿no? Los motores, cuando no están bien ventilados, no están bien mantenidos, empiezan a fallar, ¿no? Un sistema de ventilación, si yo no le hago el mantenimiento, lo he colocado, pero pasaron 2, 3, 5 años, nunca más le hice mantenimiento, ya no funciona, ¿no? Muchas veces las campanas en los laboratorios, que son justamente para extraer el aire contaminado, ya no funcionan, ¿no? Luego tengo las medidas en el medio, ¿no? Que yo voy a tratar de evitar que la persona entre en contacto con ese producto químico a través de que la limpieza, ¿no? Voy a limpiar, voy a colocar una persona que siempre esté limpiando todas las superficies, que no se derrame el producto químico, entonces no va a haber contacto. Luego la ventilación, una ventilación ya no en la fuente fija, sino en todo el ambiente. Inyecto aire frío y fresco y saco aire a través del techo por un extractor, aire contaminado, viciado, ¿no? Aumento la distancia entre la fuente y el receptor, ¿no? Lo alejo, también nos sirve. Y colocaré sistemas de alarma, sensores. Si yo ya sé que estoy en un lugar donde se está generando un producto químico que es tóxico, le pongo un sensor para que me arroje una alarma cuando yo ya veo que la concentración sube. ¿Para qué? Para que todos se informen, salimos, dejamos de trabajar, ventilamos el área y luego retornamos. Eso nos ha pasado muchas veces, que suena la alarma y nadie sale. Digo, ¿por qué? Todos tenemos que salir porque si no estamos inundando el producto químico peligroso, ¿no? Bien, y en el receptor, como decíamos, no solamente es darle el equipo de protección personal, requiere formación e información, ¿no? También lo que podemos hacer con el trabajador es rotarlo, que no esté expuesto toda la jornada, sino que haga otras tareas alejándose del foco de contaminación. Eso lo vamos a ver realmente para todos los agentes, para todos los factores, rotar es muy importante. Hacer el encerramiento del trabajador, por ejemplo, en las salas de calderos, ¿no? Los calderos generan vapor, son súper ruidosos, pero se utilizan para poder, por ejemplo, alimentar las máquinas donde se lava, donde se tiñe,
¿no? Si nos imaginamos en el caso de un hospital, la zona de lavandería necesita mucha agua caliente, entonces el operador de esos calderos, ¿no? Está expuesto a mucho ruido. ¿Qué normalmente ocurre con este calderista? Es que se le coloca una oficina hermética, bien cerrada, para que el ruido no lo moleste, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de darle un lugar alejado de la fuente, no tan lejos, pero encerrado para que él no pueda recibir todo el impacto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los químicos, igualmente, la sustitución. Sustituyo una forma de trabajo abierta por inyectores que están yendo directamente a la pieza, pero en un lugar cerrado. Entonces, acá ya el trabajador no se va a exponer porque ahora todo está cerrado. Es un interior, ¿no? En riesgo de agentes. Acá está, por ejemplo, normalmente lo vemos hasta en la calle, ¿no? Los gases de combustible, de una fundición, de una soldadura, ¿no? El fundente es un metal que muchas veces es tóxico, cancerígeno. ¿Cómo podemos mejorarlo? A través de un sistema de extracción que decíamos en la fuente, ¿no? Y esto va a salir luego limpio hacia el exterior, ¿no? Luego tenemos las medidas de aislamiento. El lugar, el producto químico, yo lo aíslo, lo llevo a un extremo para que si ocurriese algún tipo de derrame o algo, yo voy a tener todas las medidas de contención, pero alejado del resto de mi población. Luego hablábamos de los métodos húmedos. Si yo manejo, por ejemplo, las máquinas chancadoras, cementeras, si no estoy aplicando agua, todo se va a dispersar con el aire, ¿no? En cambio, si yo, además de poder trabajar la parte de la molienda, le agrego una manguera, ¿no? Donde acá hay una lluvia por dilución, se llama. Entonces, en ese proceso húmedo, vemos de que ya el material humedecido se va a mantener y ya no se va a dispersar tan rápido. Inclusive con concentrado minero, esto lo tapan con unas lonas enormes, ¿no? Para evitar que no, definitivamente no se pierda el material. Luego están, por ejemplo, hacer las mediciones. Si yo para eso tengo este equipo con el que voy a medir los compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué son compuestos orgánicos volátiles? Todos los solventes que pueden haber, ¿no? Diferentes tipos. Y un solo equipo puede realmente marcarme diferentes tipos de solventes en el lugar de trabajo. Y acá le coloco la alarma. Para un determinado nivel, suena la alarma y me está diciendo de que hay que ventilar porque se está concentrando demasiado el producto químico, ¿no? Entonces, para esto, pues, tenemos varios tipos de equipos. Yo tengo este muy pequeñito, bastante práctico, me permite realmente en cualquier lugar, en cualquier momento, hacer mi inspección y medir, ¿no? Cómo están esas condiciones. Antiguamente, ¿qué hacían? Colocaban un canario dentro de una jaulita, y por ejemplo, esto era en las minas de carbón, ¿no? Mientras el canario cantara, decían, ah, este es el sensor. Si el canario canta, quiere decir que todavía el aire se puede respirar. Pero si el canario está calladito, ya no está cantando, quiere decir que ya el aire está malo. Si está malo para él, entonces también está malo para nosotros, ¿no? Es como un dato curioso, pero siempre se ha visto el trabajador ha querido cuidarse de alguna manera, ¿no? Realmente con estos métodos. Bien, otra forma importante de conocer y poder controlar cualquier tipo de agente químico es a través de la hoja de seguridad o Materia Safety Data Sheet, hoja MSDS. ¿Qué es esta hoja? Esta hoja me va a dar información de cada producto químico que yo compro. Si tengo un laboratorio, si tengo una empresa, ¿no? Cualquiera que fuera, el proveedor, la empresa que me lo está vendiendo, me tiene que dar una hoja informándome qué cosa contiene ese producto químico. No solamente qué contiene, tiene agentes químicos que son corrosivos, que son tóxicos, que de repente pueden ser asfixiantes, que pueden ser contaminantes para el medio ambiente, ¿no? Entonces yo tengo que conocer esa información, ¿no? Y en el Perú también tenemos esa norma. Todos aquellos que nos vendan de manera industrial o por una cantidad grande, me tiene que dar la hoja de seguridad
o me va a llevar a una página en donde dice, acá está la hoja de seguridad, por ejemplo, del alcohol etílico al 94%. Vamos a ver qué tipo de peligrosidad tiene. Ah, es inflamable, es irritante, o sea, nos va a dar las medidas de control en caso de que sea ingerido accidentalmente. También me va a decir cómo lo debo apagar si se enciende, ¿no? Con qué tipos. ¿Utilizo agua? ¿No utilizo agua? ¿Utilizo algún tipo de espuma? Ya lo vamos a ver en la última clase de la próxima semana de seguridad, ¿no? ¿Cuáles son esas medidas que vamos a tomar para el caso de la parte de incendios, ¿no? Entonces, yo tengo que estar informado y esta hoja de seguridad tiene que estar en el lugar donde la persona manipula el producto químico. Tiene que estar en el idioma, porque muchas veces las encontramos en las inspecciones. ¿Tiene la hoja de seguridad del producto químico? Sí, aquí está, pero está en portugués, está en inglés y la persona solamente entiende el español. Entonces, si hay una persona que está manipulando el producto químico y ese producto químico no está en el idioma, no le sirve de nada la hoja, ¿no? No solamente eso, tiene que recibir la capacitación de esa información de los riesgos, de medidas preventivas. Es sumamente importante eso. Bien, vamos a ver también el rotulado. ¿Qué quiere decir el rotulado? Es el nombre del producto químico. Si yo tenía, por ejemplo, un ácido muriático, ¿no? Como producto de limpieza en una galonera de 5 litros y lo trasvaso en un frasco más pequeño, entonces, si yo ya lo trasvasé, este frasco pequeño debe tener también la información, ¿no? Debo saber qué tipo de producto, debe tener el nombre para que no ocurran luego los accidentes de que se están combinando los productos químicos que son colocados en botellitas de gaseosa y luego ocurren los accidentes de ingestión accidental, ¿no? Un punto importante también para conocer, que lo deben de haber visto en los camiones de carga, etcétera, es este rombo de seguridad de la NFPA 704, que me va a dar cuatro datos importantes de un producto químico. El color azul respecto al nivel de riesgo para la salud va del 0 al 4, como por ejemplo 0, el agua, hace daño. 1, un polvo, como puede ser piedra chancada, ¿no? 2, peligroso porque ya es un solvente. 3, mucho más peligroso porque es un plaguicida, de repente lo que estoy transportando o tengo almacenado. Y 4, un cianuro que es mortal, ¿no? Solo de ingerir. Luego tengo el color rojo que me va a dar información a qué temperatura se inflama, se enciende. Mientras más baja sea la temperatura de inflamación, más peligroso será el producto químico. 0 no se inflama, como el agua, no se va a encender. 1 se va a encender, pero por encima de 93 grados, o sea, prácticamente hay que hervirlo, ese producto para que se encienda. Luego tendré solventes que se van a encender, se prenden rápidamente por debajo de 93 grados. Luego tengo, por ejemplo, la nitrocelulosa se enciende por debajo de 37 grados, ¿no? Y inclusive, pues, sustancias mucho más inestables que se van a encender a temperaturas por debajo de 25 grados, prácticamente temperatura ambiente. Bien, el color amarillo me va a dar información acerca de qué tan reactivo es, si es estable o detona, qué tanta facilidad para detonar, para explotar tiene ese producto químico, ¿no? 0 es estable, no va a detonar, ¿no? Como el agua, ¿no? Muy estable. 1, inestable, en caso si se calienta, y acá ya estamos hablando de algunos productos químicos, algunos alcoholes, algunos tipos de alcohol isopropílico, etcétera. 2, inestable en el caso de un cambio químico violento. Acá cuando combinamos, por ejemplo, soda cáustica con bicarbonato, entonces vemos ahí un burbujeo, hay un cambio químico violento, ¿no? 3, puede explotar en caso de choque o calentamiento, estamos hablando ya de las pólvoras, ¿no? Y 4, puede explotar así nada más el ANF, ¿no? Que se utiliza mucho en las minas. Finalmente, el último espacio blanco me va a dar información de un riesgo específico, ¿no? Que el proveedor quiere que conozcas, como por ejemplo, es un oxidante, es un material radioactivo, es un material que puede ser realmente con riesgo biológico,
¿no? O esta W con una línea que me está diciendo no utilizar agua en caso de incendio. Por ejemplo, el petróleo diésel. Si yo al petróleo diésel le echo agua, si se está incendiando, yo le echo agua, lo que estoy haciendo con el agua es que la presión del vapor, si esto va a explotar, si la explosión era como 1 sin el agua, si yo le echo el agua va a ser como 20 veces más o 25 veces más. Entonces, por eso hay muchos productos químicos a los que no se les puede agregar agua, ¿no? Muy peligrosos, ¿no? Luego tengo, por ejemplo, en el caso de agentes químicos, como el protector respiratorio, ¿no? La mascarilla para polvo, la mascarilla con filtros, porque eso ya son para vapores orgánicos, para específicos para químicos, que no quiero que ni siquiera me llegue a los ojos ni a la cara, porque todo es irritante. Inclusive también tengo aquellos que me va a permitir comunicarme con otra persona, pero todo completamente cerrado, ¿no? Van a haber otros que van a ser, inclusive voy a tener aire autocontenido, voy a llevar mi balón, como por ejemplo los bomberos utilizan esto. Sin embargo, cuando hacen limpieza en el interior de los tanques de combustible, se queda una borra, como una especie de betún, se queda en las paredes, lo tienen que limpiar, rasquetear. Entra una persona, 2 personas a limpiar, entran con su aire, pues porque adentro no pueden inhalar, muy peligroso, ¿no? Entonces, esas son algunas medidas de control, ¿no? Y acá, para poder tener adicionalmente información, me van a dar un código. ¿Se acuerdan que hablábamos, por ejemplo, en el caso eh, de las mascarillas para COVID, es también para particulado del N95? Bueno, N significa que justamente no resiste partículas de aceite, partículas aceitosas. No funciona este respirador para ese tipo de condición, pero que sí tiene un 95% de eficiencia para filtrar partículas menores a 3 micras, o sea, es muy eficiente para filtrar particulados, ¿no? Y por el contrario, cuando yo tengo, por ejemplo, la R95, significa que es sí resistente para productos aceitosos, ¿no? Y que igualmente tiene 95% de protección para el ingreso de partículas menores a 3 micros, ¿no? Importante saber. Luego tenemos como parte de las medidas de control realizar los monitoreos, y cuando yo realizo un monitoreo voy a tener límites permisibles. Pero adicionalmente a los límites que tenemos en el Perú, también existen los límites no solo en el ambiente de trabajo, sino también en la persona como metabolito de una sustancia. Por ejemplo, si yo tengo como agente químico la acetona y el señor está trabajando con acetona, sé que puedo encontrar su metabolito acetona en orina, ¿no? Entonces yo tengo un indicador biológico en el trabajador. Los indicadores biológicos normalmente se hacen en saliva, en sangre o en orina, ¿no? Inclusive hasta en aire exhalado. Entonces, dependiendo del producto químico, obviamente no todos los productos químicos tienen límites. El Perú no tiene validado estos límites. Sin embargo, bueno, en España ya inclusive ya salió la del año 2024, en Estados Unidos también, la CGH, la Asociación de Higienistas Industriales, también ya emitieron sus límites, pero en el Perú no se han adaptado estos valores límites biológicos. Que no se hayan adaptado como límite, no quiere decir que no hayan laboratorios que lo puedan hacer. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el laboratorio Blumstein para hacer una medición a una persona que trabajaba en un sótano, ¿no? Controlaba los vehículos en 4 sótanos de una empresa. Entonces, obviamente, si está todo el tiempo con una gran cantidad de vehículos, el señor estaba expuesto a monóxido de carbono. Lo que se hizo fue justamente ver en sangre cuál era como el metabolito del monóxido de carbono, para saber si realmente era eficiente o no el sistema de extractores que se tenía en los estacionamientos, y se observó que no era completamente eficiente. Por lo tanto, se tuvo que cambiar como parte de la medida de control el puesto de trabajo del señor a justamente al ingreso, donde hay mayor ventilación, para que no pudiera afectarse su salud, ¿no? Porque lo habían llevado a un sótano 2. Terrible, ¿no? Entonces, estas mediciones realmente ayudan
ayudan a muchísimos trabajadores, ¿no? Y se generan muchos beneficios que luego te agradecen, ¿no? ¿Por qué es importante hacer, y hablo del monitoreo biológico y no solamente del monitoreo de aire? Porque realmente tú vas a hacer una correlación causa-efecto. Si ustedes están interesados en hacer una tesis, ¿no? Se habla muy poco, casi nada, en investigaciones a nivel de tesis con respecto de la comparación del monitoreo biológico con el monitoreo de aire. Ahí si se tuviera, realmente sería importantísimo poder hacer una tesis respecto a estos puntos, ¿no? Me va a ayudar a verificar cómo es la exposición, si realmente la persona está utilizando su EPP adecuadamente, me va a ayudar también a verificar si las medidas de control están funcionando de acuerdo a lo establecido y así una serie de beneficios para poder ver si la causa es el ambiente, el efecto es en el trabajador, ¿no? ¿Cómo está ese efecto? Bien, ahora, cuando estamos hablando de fuentes, en este caso de agentes físicos, salimos de los químicos. Ahora, por ejemplo, el ruido. Pongo el ruido como principal, ¿no? Representante de los agentes físicos. Y este, por ejemplo, igual hablábamos, ¿no? Tenemos una fuente y luego tengo que actuar en el medio y finalmente en el receptor. En la fuente, ¿cómo vamos a poder mejorar estas condiciones? Primero, tenemos que verificar cuál es el estado de la máquina que me está generando ruido. A veces es porque hay un desbalance, le ha faltado mantenimiento, falta alineación de sus ejes, ¿no? Para que no empiecen a vibrar demasiado y a generar ruidos excesivos, inadecuados, porque está funcionando mal la máquina. Luego, si yo tengo una fuente muy ruidosa, tendré que cambiarla por otra, tendré que moverla a otro lugar, donde colocarle silenciadores, colocarle plataformas o lo que se llaman alfombras antivibrantes. Con eso estoy absorbiendo mucho el ruido, ¿no? Y finalmente encapsulo a través de paneles acústicos la fuente, la voy a llevar a un lugar y la encierro. ¿Para qué? Igualmente, para restringir el acceso y solamente entre una persona bien protegida o dos, bueno, los que no quieran trabajar, trabajen por un periodo corto y luego salgan y no se expongan al ruido. Como parte de las medidas en el medio para proteger sobre el ruido, siempre van a estar las superficies antivibrantes, ¿no? Y los paneles acústicos, ¿no? Estos son los que me van a ayudar muchísimo en mejorar la condición de un lugar de trabajo. Paredes, inclusive, que están revestidas con un material, ¿no? Que es como una esponja, y esto revestido hace que si adentro había ruido, afuera ya no va a haber más. Luego está el aumentar la distancia entre la fuente ruidosa con el trabajador, ¿no? Alejarlo. Y en el trabajador, tener una cabina, como hablábamos del señor calderista, lo encerramos en una cabina encerrado, con puerta hermética, con aire acondicionado, ¿no? Para que pueda estar en un ambiente fresco también, pero lo alejo del ruido con vidrio, inclusive doble vidrio, para que no filtre ningún tipo de ruido, ¿no? Reduzco el tiempo de exposición a través de rotación y le colocaré el equipo de protección, ¿no? El tapón de inserción o las orejeras o la mezcla de ambas cuando el nivel de ruido es muy alto, ¿no? Entonces, para que yo pueda reducir estas fuentes, necesito justamente ver el tema de los encerramientos, ver el tema de dónde se está generando la parte más ruidosa de la máquina, y esa es la que debo encapsular, ¿no? Esa es la que debo de cuidar, o cuál es la parte que más se daña también. Y como parte del protector auditivo, a veces me preguntan, ¿cuál es el mejor protector auditivo? Y la respuesta es el que el trabajador emplee correctamente, que sepa cómo utilizarlo. De nada le va a servir tener el mejor equipo de protección como orejeras si normalmente tú le hablas y se lo levanta. ¿Qué? Se sabe que si nosotros tenemos libre el 2% del canal auditivo, por ahí pasa el 80% de ruido. Entonces, si no se sabe colocar, por ejemplo, estos tapones de esponja, los presionamos, los introducimos bien, todo completamente dentro del canal auditivo, luego estos se van a expandir, son baratos, son sencillos, son muy fáciles de usar.
Realmente yo siempre abogo mucho por estos protectores, tapones de oído, son muy sencillos, son baratos, y si lo sabe utilizar el trabajador, sabe que termina la jornada y los desecha, o si algunos son lavables, como estos tricono, los lavamos bien y los dejamos secar y los podemos utilizar tranquilamente varias semanas, ¿no? Y luego ya han salido los tapones que se hacen con tu propio canal auditivo, ¿no? Esto ya es lo último que ha llegado al Perú, ¿no? Entonces podemos poner el tapón auditivo de acuerdo a cada uno, se forma y luego de 3, 4 días vas a tener ya que toda la población tiene su tapón auditivo de acuerdo a su tamaño, o sea, no va a haber ningún problema. Va bien, mejor eficiencia. Bien, la validación de los protectores auditivos. Siempre tenemos que recordar que estos protectores tienen que ser de buena calidad. ¿Por qué hago la mención? Porque muchas veces ustedes como futuros médicos ocupacionales le van a decir, ¿qué marca será mejor? ¿Qué debo comprar? Si se lo dejamos a compras, el área de compras, normalmente ese departamento va a comprar lo más barato y no necesariamente lo que es de buena calidad. Por eso es importante saber que tenemos que verificar ciertos estándares, por ejemplo, que diga CE, Código de la Comunidad Europea. Eso me ayuda muchísimo a saber, y no son caros, ¿ah? Me ayuda mucho a saber que este producto ha pasado por una validación internacional, ¿no? No son que los compro a veces en Grau, ¿no? En la avenida Grau, pero que yo no sé, vienen de China, pero yo no sé realmente si esta espuma se va a romper dentro del canal auditivo, ¿no? Generándome problemas después. Por eso se tiene que tener mucho cuidado con la calidad de los equipos. Bien, en el caso del estrés térmico, ¿cómo yo voy a controlar nuevamente? Fuente, medio y receptor. Y en la fuente vamos a colocar un apantallamiento. Vamos a proteger el lugar por donde está saliendo la parte calurosa, digamos así, que está la fuente de calor. Imaginemos que esto es un horno, ¿no? Un horno de pan y vamos a colocarle una pantalla, ¿no? Una pantalla reflectiva para que la persona que está por acá, si aquí está a 130, 170 metros cuadrados, centígrados, ya tan alto de calor, él pues esté mucho más fresco, ¿no? Entonces vamos a tener de encerrarlo. Algunos materiales empleados para apantallamiento son los que se ven aquí: aluminio, zinc, ladrillo, ¿no? Las planchas de asbesto, pero las planchas de asbesto también son cancerígenas, así que hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, ellos van a cuidar mucho, van a reducir, van a reflectar el calor y hace que realmente filtre muy poco y pueda afectar, pueda dañar, filtra poco calor, entonces se va a ver beneficiado el trabajador. En el medio tenemos el sistema de ventilación. El sistema de ventilación te cura, o mejor dicho, te soluciona muchos problemas, ¿no? Entrada de aire fresco, salida de aire viciado, quita todo lo que son de repente productos químicos, retira todo lo que es aire caliente, también te ayuda a ver el tema de una buena ventilación, reduce la proliferación de agentes biológicos en el lugar de trabajo, así que un sistema de ventilación eficiente realmente soluciona muchos problemas, ¿no? Tiende a ser una de las mejores medidas de control. Otras medidas de control que podemos observar, por ejemplo, en el caso del receptor, ¿no? En un ambiente caluroso, es ponerle pues su cámara, su cabina para el trabajador, o colocarle estos chalecos Dragger, que son chalecos refrigerantes, que se coloca por debajo de lo que es el traje aluminizado. Este traje aluminizado se utiliza en la fundición, ¿no? Y darle un lugar donde pueda permanecer fuera del lugar caliente, un lugar fresco, ¿no? Que va a tener un surtidor de agua para que pueda hidratarse. Estas son las principales medidas que podemos implementar, ¿no? Obviamente no todas se van a poder implementar, sin embargo, podemos darles en la zona de descanso, rotarlos, surtirles con agua, va a ser realmente medidas que no van a costar tanto. Ahora, el otro tema importante como medida de control médico en general para cualquiera de los agentes es el examen médico ocupacional, ¿no? Y ahí ustedes son justamente la primera línea de acción.
Vamos a tener que verificar que cada trabajador tenga un examen preempleo antes de ingresar a laborar y luego, conforme va a exponerse a diferentes agentes, se debe verificar que ese examen médico va a evaluar el estado de salud que se relacione con los riesgos a los que está expuesto, ¿no? Y no solamente a cumplir con un examen de personal administrativo, porque a veces quieren, para evitar costos, a todos les ponen el mismo examen. No es así. Cada puesto de trabajo, dependiendo a su exposición, va a requerir evaluaciones y pruebas específicas, ¿no? No todos les va a corresponder lo mismo. Entonces, es muy, muy importante que ustedes puedan verificar para cada caso, para cada tipo de riesgo de cada puesto, cuál es el examen que le va a convenir, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando justamente del tema, no solamente pues de un hemograma, no solamente ver el tema de la presión, sino ya estamos yendo mucho más allá, ¿no? Ver de acuerdo a cada uno de esos, por ejemplo, una persona que está sentada, que manipula cajas, va a necesitar de todas maneras una evaluación de su riesgo musculoesquelético, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿No? Si está expuesto a agentes químicos, cómo está en la piel, cómo de uso guantes, cómo está el tema de la dermatitis de contacto, si utiliza zapatos de seguridad, que puede haber onicomicosis, o sea, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que cuidar en el trabajador, ¿no? En el caso de algunas medidas adicionales por el tema de calor para personal que trabaja o puestos de trabajo en el exterior, existen muchos puestos que están en la calle, como los constructores, los agricultores, ¿no? Las personas que trabajan en petróleo, que trabajan en mina, vigilantes. Entonces, para ellos también tenemos que tener en cuenta y sobre todo si están laborando en zonas calurosas, donde se Sullana, Piura, Tacna, Moquegua, Ica o en la misma selva, ¿no? Ver todo lo que son las medidas de prevención a la exposición del sol, ¿no? Para evitar lo que pueda ser el golpe de calor, los desmayos, informarles acerca de los síntomas, que sepan que deben de ser y deben hidratarse, que deben de comunicar. No van a esperar a que ya tengan una visión borrosa para recién informar, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? Ellos se desmayan, nos ha pasado un montón de veces, investigamos accidentes, porque la persona se desmayó por calor, ¿no? Y no avisó, se sentía mal y no dijo nada, ¿no? Entonces que hay que informar. Y obviamente tomaremos en cuenta los horarios de exposición a sol, el tema del bloqueador, el uso de prendas de manga larga. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá para poder continuar con el tema de ergonomía? ¿Todo bien? ¿Todo claro? A ver si en el chat tengo todos los nombres también. No olvidemos que tenemos que colocar nuestro nombre completo, por favor. Bien, perfecto. Estamos, si todos somos completos el día de hoy. Muy bien, excelente. Bien, si no hay consultas, entonces continuamos. Estábamos hablando. Gracias, todo bien, excelente. Muchas gracias, Gabriela, excelente. Estábamos hablando que no solamente existen estos tres grandes factores fundamentales, agentes químicos, físicos, biológicos, que pueden afectar la salud. También existen lo que se llaman los factores contemporáneos. Y estos factores contemporáneos, doctora, las campanas extractoras combinan los agentes biológicos o también agentes químicos también pueden ayudar con los agentes biológicos. No están diseñadas para eso, salvo que sean campanas que realmente tengan un gran poder de absorción. Porque si tienen un gran poder de absorción, van a absorber, normalmente los biológicos en el aire están en las partículas de polvo pequeñísimas que no se ven, ¿no? Como ya son menores de 100 micras, no los vemos. Sin embargo, en esas partículas de polvo, ahí están, ¿no? Entonces, si yo tengo una buena campana que me está extrayendo, o sea, de manera fuerte, no solo lo que está debajo de la campana, sino que además contribuye un poco en absorber lo que hay dentro del lugar de trabajo, del laboratorio, por ejemplo, entonces sí puede ser eficiente inclusive para agente biológico, ¿sí? Pero tendría que tener esa
esa eficiencia realmente. Normalmente no lo tienen. Normalmente se concentran solamente en absorber lo que está en el metro cuadrado debajo de la campana. En cambio, cuando uno tiene un sistema de que del techo está entrando el aire frío y está saliendo por un extractor el aire contaminado, ese sistema es mucho más efectivo y si realmente está en un buen mantenimiento y también es muy probable que nos pueda ayudar a la reducción del que haya polvo en el lugar de trabajo y en ese polvo es donde van a desarrollarse pues, los hongos, las levaduras, las bacterias mesófilas, ¿no? Las bacterias que viven a nivel de temperatura ambiental, ¿no? Normalmente nosotros luego vamos a inhalar y luego nos va a traer todas las demás afectaciones que pueden ser respiratorias, estomacales, etc. Pero muchas veces por tu consulta. Bien. Bien, Gracias. entonces, de nada. Entonces, eh, luego de haber visto estos tres agentes fundamentales que son los que nosotros primero, si nosotros vamos a un lugar de trabajo y me dice, por favor, doctor, usted que es el médico ocupacional que sabe este tema, no se van a ir a corregir la persona que está sentada haciendo un trabajo administrativo. Lo primero que ustedes tienen que observar son agentes químicos, físicos y biológicos. ¿Por qué? Porque estos sí te van a generar enfermedad en cualquier momento, ¿no? Y es lo más crítico, lo más penoso que tenemos que cuidar. Luego de haber visto estos tres primeros, ya vamos a ir viendo el tema de la ergonomía, entendiéndose como el factor de la ergonomía a todo aquello que va a contribuir con respecto a la postura del trabajo, horas prolongadas, posturas inapropiadas, luego al movimiento repetitivo, ¿no? Por ejemplo, el celular, el teclado, movimientos repetitivos, y posteriormente, bueno, al todo lo que es el trabajo en pantallas de visualización de datos, a la organización del trabajo, a los espacios destinados a trabajar. Me va a ayudar mucho. ¿Cómo no? Aumento de la productividad, sí. Pero antes de ver esto, primero ataquemos que hay un producto químico que puede contaminar rápidamente al trabajador o que hay un ruido demasiado excesivo que no va a dejar trabajar, ¿no? Dicho esto, entonces continuamos con la ergonomía, que ya viene a la adaptación, como dice justamente su definición, de la adaptación del trabajo a la persona y no solo de la persona al trabajo. Bien, entonces, etimológicamente hablando, la ergonomía me va a indicar, ¿no? Justamente la ciencia multidisciplinaria que me va a ayudar a adaptar el entorno en el que la persona se ha visto obligada a trabajar para garantizar su bienestar, ¿no? Y su calidad de vida. Correlacionado con lo otro, por supuesto, solamente que en los tres primeros factores, su salud está expuesta directamente todos los días y es lo primero que tenemos que atacar. Luego ahora vemos el tema de la organización. ¿Cuál es el objetivo? Si yo tengo un lugar ordenado, si tengo un lugar donde la persona pueda desenvolverse, ¿no? Correctamente, obviamente voy a mejorar la condición de seguridad, voy a evitar accidentes, voy a evitar que se lesione cargando pesos excesivos, me voy a dar herramientas, por ejemplo, con un tecle, le voy a tener que dar algún coche, alguna herramienta que evite que él esté traccionando, generándose sobreesfuerzos, ¿no? Adicionalmente a esto, yo voy a ver el tema de su confort, ¿no? Ya no necesariamente una enfermedad o un accidente, pero sí su confort, que, maneje, que trabaje de manera cómoda por varias horas, ¿no? Entonces voy a retrasar la fatiga, voy a retrasar el cansancio, por eso voy a hacer que esa persona trabaje mejor, ¿no? Y finalmente voy a mejorar con esto, pues, la calidad del producto que yo o servicio que estoy realizando. Ahora, ¿qué debería yo considerar al momento de querer tener un lugar de trabajo adecuado al trabajador? Primero está
sus medidas corporales, la parte del fenotipo, ¿no? No voy a darle de repente, un asiento, un banco, cuando va a estar sentado por mucho tiempo y no voy a tener donde respaldar la espalda, donde soportar la espalda, ni tampoco los brazos, ¿no? O tampoco necesito un mouse y no le estoy dando un pad con un reposamuñecas. Lo tenemos acá. Le tengo que dar las mejores condiciones. Laborar también todo el día con una laptop mirando hacia abajo me genera lesiones. Vamos a tener que elevar ese monitor de tal manera que sea justo a la altura, ¿no? De la línea de visión o máximo 20 grados hacia abajo. Necesito ver el tema de reducir movimientos que se reiteren o posiciones prolongadas. Vamos a tener que hacer que la persona se mueva, haga pausas, ¿no? También veremos el tema de señalizar, claro. Vamos a tener que colocar, por ejemplo, si yo me imagino el puesto de trabajo, lo que utilizo más, lo voy a tener que colocar cerca. Lo que utilizo no tan frecuente, lo voy a tener que ubicar más lejos. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces está una persona con el teléfono y el teléfono lo tiene por acá y tiene que estirarse cada vez porque le hicieron un cable demasiado corto cuando realmente debería tener un teléfono acá, manos libres, escuchar y hablar, pero no puede, entonces se puede utilizar un audífono o simplemente un celular que lo puede portar en cualquier parte, ¿no? Que puede utilizar ya inclusive los audífonos inalámbricos. Entonces se le puede dar mucha facilidad en lugar de que esté estirándose para, por ejemplo, había un puesto de trabajo de una secretaria que siempre estaba engrapando papeles porque pasaba facturas. Entonces, recibía recepción de facturas todo el tiempo y en lugar de tener el engrapador cerca, lo tenía siempre alejado por encima del monitor y todo el tiempo el movimiento repetitivo de estar elevando los brazos, cualquier movimiento por encima del hombro está penado, o sea, me va a generar un desgaste. Por lo tanto, yo debo tratar de tenerlo siempre a nivel de mi 90 grados que estoy haciendo acá con el brazo y el antebrazo. Entonces, solamente con estudiar en general las tareas, yo puedo tomar muchas medidas correctivas que van a mejorar ese tipo de trabajos, ¿no? Bien, en el caso también de las posturas prolongadas, tengo que procurar alternar esa postura. ¿A través de qué? Pongo, por ejemplo, un nivel, ¿no? Para poder cambiar de postura, no solamente recto, sino elevo una pierna, luego elevaré la otra, y finalmente rotaré, haré otra tarea después, ¿no? No puedo estar demasiado tiempo realizando la tarea o de pie o sentado, ¿no? Muy importante. Luego, en el caso de los movimientos, cuando vamos a hacer transporte, manipulación de cargas, el personal debe de haber recibido una capacitación para saber de que el peso, o sea, nunca lo voy a cargar de esta manera, lo voy a tener que cargar primero, un peso idóneo para la persona. 15 es el límite para mujeres y 25 para varones y máximo 40 cuando la persona es una persona adiestrada para cargar peso. ¿Qué quiere decir? Que está preparada corporalmente, se ejercita, se le hace control médico, etcétera, y sabe cómo cargar este peso. Normalmente los pesos, cuando yo tengo uno, yo tengo que tener mi carga pegada hacia mí, ¿no? No debe estar separada más de 10 centímetros, ¿no? Acerca de mi cuerpo con respecto a mi centro de gravedad. Esa es la forma y tengo que tener un agarre, tengo que sujetarlo de una manera que para mí sea seguro de hacerlo, cómodo, ¿no? Mientras el agarre sea, eh, no de agarrar, no tenga ningún agujero, más difícil, es mucho más penado desde el punto de vista de la ergonomía, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener en no tomar medidas correctivas respecto a la manipulación de cargas, a las posturas prolongadas, a los movimientos repetitivos? Normalmente me va a generar mucho el tema de lumbalgias, ¿no?
la lumbalgia está muy generalizada. Y el otro tema es, por ejemplo, en personal de almacenes. ¿Por qué? Porque ellos, además de estar siempre sentados manipulando el montacargas, habíamos hablado que cuando uno maneja un equipo, un automóvil o a un vehículo motorizado, el estar sentado me va a hacer que yo reciba vibración de cuerpo completo a través del eje X, toda mi espalda, desde mi cabeza a mi columna, a mi cadera. Directamente estoy recibiendo esa vibración. Si a esta vibración yo le auno movimiento de peso, ahí estoy generando realmente una fábrica de generar lumbalgias. Entonces, ¿qué tengo que hacer como médico ocupacional? Yo verifico las tareas y coordinaré con la persona del área de logística o del almacén y diremos las tareas. No puede haber vibración y luego manipulación de carga. No puedo hacer eso. Tengo que cambiar, rotar al personal de tal manera que luego de haber realizado trabajos de vibración, inmediatamente no puedo hacer manipulación de carga. Entonces, controlamos a través de un procedimiento de trabajo. Entonces, muy importante. Igualmente, cervicalgia, estamos trabajando mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, por el tema, por ejemplo, de la laptop, ¿no? Las bursitis, síndrome de túnel carpiano, y así, cada uno de las enfermedades musculoesqueléticas que se pueden presentar en el ambiente de trabajo, ¿no? Porque están laborando en condiciones donde no se le ha permitido a ese músculo relajarse, ¿no? No se le ha hecho las pausas, no se ha reforzado con ejercicio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. En el caso del manejo de materiales, es muy importante ver la postura correcta, ¿no? Siempre haciéndolo de cuclillas, que la mayor impulso sea a través de las piernas, cargando la carga con un buen agarre, ¿no? Y siempre cerca al cuerpo, a la altura de mi centro de gravedad, ¿no? Y no voy a elevar las manos por encima de los hombros para cargar, ¿no? Es muy importante. Y si yo tengo, por la forma, que no puedo cargarlo solo, sino que requiero de un compañero, veremos justamente ver la manera de apoyarnos entre dos personas, ¿no? Y siempre los brazos en todo momento pegados al cuerpo, ¿no? Una forma segura. Acá básicamente lo que les estaba mencionando, de acuerdo a la normativa peruana, la resolución ministerial 375 del 2008, nos dice que para público en general los varones deben o pueden cargar hasta 25 kilos, eh, las mujeres hasta 15, ¿no? Y los trabajadores entrenados 40 y en el caso de mujeres 24, ¿no? Muy importante saber que mujeres embarazadas no pueden manipular cargas, tienen que ser trasladadas a otro puesto. No, que recién tiene 20 semanas, no, no, no. La recomendación es, no puede hacer manipulación de cargas de ningún tipo. ¿Ya? Esa es la restricción, siempre en los lugares de trabajo. Nos ha pasado varias veces. Bien. Luego, cuando estamos realizando trabajos en posición sentado, obviamente la postura nos va a ganar en el cansancio. Si nosotros vemos que ya necesitamos estirar las piernas, cambiar de posición, lo mejor que podemos hacer es pararnos y eh, hacer una pausa de 5 o 10 minutos, ir a los servicios higiénicos, dar una vuelta. Organicemos nuestras tareas de tal manera de que nosotros podamos tener 40 minutos de trabajo por otros 10 de descanso, ¿no? O máximo 50 minutos de trabajo por 10 de descanso, de tal manera que no acumulemos esa tensión en la espalda, en las rodillas, y sobre todo verificar que el mobiliario sea o esté acorde al cuerpo, al tamaño de las personas. De ser necesario, podemos colocar un reposapiés. Cuando normalmente tenemos personal de talla baja, me ha pasado con varones, con mujeres, o compran a veces las sillas, las compran todas iguales, ¿no? Y hay personas muy delgaditas, chicos y chicas, ¿no? En donde tengo tan separados los apoyabrazos
que simplemente yo voy a estar un lado por acá, un lado por allá, dañando mi postura en lugar de quedarme siempre en una posición recta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de esto. También dentro de las técnicas para poder evaluar el tema ergonómico en la pantalla de visualización de datos está el tamaño de los iconos o, bueno, que yo en general utilice el tamaño de la letra, también el contraste, que sea fácil de leer, ¿no? Si yo tengo un fondo negro, pondré letras blancas. Si yo tengo un fondo claro, pondré letras oscuras para que sea mucho más fácil de leer y mi postura esté siempre recta, porque si no, yo me voy a hacer que o con letras chiquititas, pero ¿por qué mira con tantas letras chiquititas? No, es que así puedo ver 25 correos al mismo tiempo, pero ¿los está leyendo realmente? No, afectando su salud. Aumentamos los caracteres, aumentamos los símbolos y a esta distancia ya no tiene que acercarse, entonces va a poder trabajar de manera más eficiente, ¿no? Lo que hemos podido encontrar en las mediciones. Entonces, siempre la postura pequeña normalmente se va a dar también porque no veo, me voy acercando, no veo, no distingo la letra, ¿no? Aumento el monitor, le aumento el tamaño de todo lo que son las letras y todo se corrige. Increíblemente esto puede ser. Ahora, el otro tema es la altura del monitor. Siempre tenemos que tratar de elevarlo. No tengo cómo elevarlo, le pondré un par de libros abajo. Ya lo hemos hecho. Antes habían guías telefónicas. No se utilizaban, entonces las guías telefónicas las poníamos para poder elevar, las forraban bien bonito y ahí quedaban y elevaban el monitor, ¿no? Era una forma inclusive de poder solucionar el tema. Bien, el otro punto es el asiento, ¿no? El asiento, para ser considerado ergonómico, debe de tener 5 ruedas, con la finalidad de que me voy a poder mover a todas las direcciones, ¿no? En cualquier momento, pero esas 5 ruedas tienen que estar en perfecto estado. Si no le doy mantenimiento, esas ruedas lo que van a hacer es más bien que me están estorbando, no me voy a poder mover. Normalmente cuando hay un piso de alfombra, quedan las partículas dentro. Y si no se ha hecho una correcta limpieza, esas ruedas se van a atascar, ¿no? Luego está que tema de tener el apoyabrazos regulable, el soporte de la espalda también debe de ser regulable, ¿no? Y tal forma de que yo pueda realizar mi trabajo. Si soy pequeño, puedo utilizar un reposapiés, ¿no? Con ese reposapiés yo ya voy a mantener mi postura inmediatamente, voy a estar con mi postura en posición recta. Luego cuidamos el tema también de los brazos, que tienen que estar a la altura del tablero en donde estoy poniendo mi teclado, ¿no? El otro tema es el mouse. El mouse debe estar al mismo nivel del teclado. Muchas veces tenemos el teclado que sale por debajo, ¿no es cierto? Sale por debajo de nuestro escritorio. En ese caso, el mouse también tiene que estar a ese nivel. Ponemos el teclado y ponemos el mouse. Y no hacemos el cambio de que tenemos aquí abajo el teclado y el mouse lo tenemos apoyando arriba. Eso no deberíamos permitir tampoco, ¿no? Bueno, esta es la silla que tengo en este momento, ¿no? Mi silla es ergonómica. ¿Por qué es buena esta silla? Porque me permite sentarme, ¿no? Justamente apoyando las rodillas y solamente por el hecho nada más de que estoy apoyando las rodillas, mi espalda ya no está teniendo todo el peso del cuerpo en la zona lumbar o en la zona cervical o dorsal, ¿no? Yo sí tuve tratamiento porque a pesar de todo, ¿no? Con la pandemia que hemos tenido, sí me afectó un poco el tema de la lumbalgia, entonces opté por cambiar por la silla y esta postura me ha servido. Claro que si bien yo no me voy a parar como con la facilidad que se tenía antes de me paro y me voy, ¿no? Sino que tengo que pararme y sacar la pierna para poder moverme salir de la silla, pero la postura, o sea, fue como que de la noche a la mañana, ¿no? Ya no me molestó más, siento toda la espalda relajada, ¿no? Obviamente es el tema ahora de las rodillas y piernas que recibe todo mi cuerpo, pero como tengo la parte acolchada, lo siento muy cómodo, inclusive como hemos estado pasando por un
por el periodo estacional de verano, como al no tener un respaldar tan grande, sino más bien es muy, muy delgadito, no me genera tanto calor. Entonces sí, me ha parecido muy beneficioso realmente utilizar, por eso coloco el tema de la silla ergonómica, ¿no? Esta es la que normalmente se utiliza, con el apoyo, acá faltaría el apoyo de los reposabrazos, y este es el último, bueno, inclusive tengo reposabrazos acá, para poder, si me canso, simplemente cojo de los costados. O sea, es muy, muy interesante realmente las evoluciones de las sillas, ¿no? El otro tema es el teclado ergonómico, ¿no? Que me va a permitir utilizar las manos en una posición más natural, ¿no? Me acerca más a lo que yo tengo, por ejemplo, los dedos, ¿no? Para las letras, ¿no? Muy importante. Y esto que tiene en la parte de abajo, el reposa muñecas también. En todo momento mis muñecas están siendo, están apoyadas, no en una parte dura, sino en una parte blanda. Ayuda muchísimo. Bien, la mesa de trabajo. La mesa de trabajo también está considerado como uno de los principales puntos a cuidar cuando hago trabajo de administrativo, ¿no? Porque me va a permitir tener mis objetos. Y como habíamos hablado, cómo yo lo organizo, todo aquello que necesito lo tengo que colocar cerca, aquello que no necesito o lo uso poco, lo colocaré más atrás, ¿no? Puedo colocar una iluminación independiente, ¿no? Indirecta, y también veo el tema de la ventilación, ¿no? Un lugar cómodo, preferentemente sin más cosas, ¿no? Liberado y con un tablero de color claro. De esta manera aprovecho la iluminación para que se refleje, ¿no? En la superficie. Bien, lo que no deberíamos permitir es esto, ¿no? Lugares con demasiados objetos, ¿no? Los objetos deben estar siempre guardados en los cajones, en espacios siempre organizados después de cada turno de trabajo. Antes de retirarnos, los últimos 5 minutos es para organizar, de tal manera que lleguemos al día siguiente, o en el caso de si trabajamos en casa, antes de acostarnos, guardamos todo y al día siguiente vamos a encontrar nuestro espacio limpio de trabajo para poder trabajar cada día con buen ánimo. Eso nos ayuda hasta el tema anímico, ¿no? No olvidemos estas condiciones de desorden, ¿no? Lo que no deberíamos considerar. Como parte de las medidas de control, entonces, para mejorar el tema de ergonomía, mantenemos siempre la postura adecuada durante toda la jornada, programamos las distintas tareas tratando de cambiar de posición, tratando de tomar pausas. Por cada 50 minutos, ¿no? Me tengo que tomar también mi descanso, utilizar una silla que reúna justamente todo aquello que hemos hablado, las medidas correctivas, utilizar la pantalla y teclado frente al cuerpo, no, nunca rotarlo, que también hemos visto que están con todas las cosas llenas y por eso están trabajando con el monitor hacia un costado porque no hay espacio, ¿no? Es muy importante. Utilizar un portaobjetos, si yo tengo que digitar, normalmente puedo utilizar una atril o un portaobjetos en vertical porque copio, ¿no? Utilizar siempre reposamuñecas, reposapiés si se necesita, áreas ventiladas con iluminación siempre del lado izquierdo hacia el derecho, ¿no? Como tengo en este momento. Incorporar los hábitos de actividad física, obviamente de autocuidado. Estas son las pausas que yo debería hacer, ¿no? Cada cierto tiempo para estirar la columna, ¿no? En general, los hombros, el cuello, la espalda, evitar que se contracture demasiado, ¿no? Finalmente vamos a hablar acerca de los factores psicosociales, rápidamente, muy importante, que esto ya tiene que ver no con la postura, sino con cómo yo me siento respecto a la organización del trabajo y si realmente se está cumpliendo con las expectativas que yo tengo. ¿Por qué digo esto? Porque el principal riesgo que yo quiero evitar en un ambiente por factor psicosocial es el estrés laboral. Yo quiero evitar el estrés laboral. Para esto yo necesito conocer primero que hay una organización de trabajo, ¿no? Hay una estructura en el centro laboral que ya hay un sistema, ya están los puestos de trabajo, ya está el personal, hay contenido en cada tarea, algunas tareas serán más autónomas en donde uno gestiona su tiempo, gestiona lo que debe hacer, y hay otros en donde no, que son a veces un poco más monótonos,
que son reiterativos, ¿no? Que no tengo yo control sobre mi descanso, por ejemplo, sobre las pausas, ¿no? Inclusive van a haber algunos puestos de trabajo donde no me puedo comunicar con nadie simplemente porque mi puesto es así, ¿no? Como por ejemplo, dentro de una empresa eléctrica, hidroeléctrica, en la altura están las presas donde se controla el agua que va a caer, ¿no? Hacia una hidroeléctrica para mover una turbina eléctrica. Entonces, en la parte más alta están las presas y hay una persona que trabaja ahí muy alejado de todos, que es el que va a controlar la toma de la presa, controla el nivel de agua. Para eso controla, ¿no? Opera todas las compuertas para ver el flujo que debe estar llegando siempre constante a la parte baja donde está la turbina. Entonces, esas personas están trabajando solas. A lo más habrá un vigilante que será pues a unos 5 kilómetros, ¿no? Si acaso. Entonces, hay puestos de trabajo muy solitarios, donde no tiene el proceso, es que no hay comunicación constante. ¿Y qué habíamos dicho del hombre? Es un ser, ¿no? Biopsicosocial, la parte social es importante. Entonces, ¿qué se hace con ese tipo de puestos? Si no es el vigilante, es el controlador, es el operador, todo el mundo le está hablando constantemente para que esa persona nunca se sienta sola, porque ya ha pasado que a veces se accidentan y como están solas, ni siquiera se puede saber si se accidentó o no, es tan difícil el acceso, entonces tiene que estar comunicado constantemente. Bien, ¿qué más tenemos que saber? Aparte de la organización del trabajo, tenemos aspectos referentes al trabajador, como por ejemplo la profesión que tiene, ocupación, su temperamento, su personalidad, ¿no? Características específicas de las personas. Habrán personas extrovertidas, habrán otras personas que son introvertidas. También hay personas que tienen mucha motivación por su trabajo. Son personas que llegan y saludan a todos, ¿qué tal? Y contagian, ¿no? Sin embargo, hay otras que más bien están un poco más apagaditas, no hablan mucho, entonces es difícil saber qué pueden estar pensando, ¿no? Lo otro es la capacidad de adaptación. Hay personas que se adaptan muy bien a los cambios. Tú lo mueves a otro puesto de trabajo y te responden. Pero hay otros que no, les cuesta muchísimo, son muy renuentes al cambio. Entonces, esto también va a interferir en que esos aspectos se den y va a generar más o menos estrés a la persona. Otros factores como son los factores económicos, sociales, ajenos al lugar de trabajo. Si una persona, por ejemplo, una trabajadora está sufriendo de violencia familiar, es muy probable que ese problema en casa va a llegar al hogar, ¿no? Digo, al trabajo, va a llegar al trabajo y va a afectar su productividad, ¿no? Entonces pueden haber problemas que también van a afectar de manera externa, ¿no? A las personas dentro de un clima laboral. Algunas personas son renegonas y son renegonas porque tienen realmente una alta carga familiar. Tienen hijos, tienen padres enfermos, tienen mucha responsabilidad y es muy complicado. Entonces, debido a estos aspectos, pueden repercutir en la salud, en el rendimiento laboral y en la satisfacción del trabajo, sí. Y esos son justamente esos factores psicosociales que nosotros vamos a encontrar, ¿no? Principalmente, ¿qué es lo que yo debería indagar? ¿Qué me preocuparía en un ambiente de trabajo? Que haya demasiado estrés, ¿no? Pero un estrés debido al trabajo, a la organización. En una empresa encontramos a una amenaza en el baño, los varones, que le decían al jefe de producción: te vamos a matar. ¿Y por qué había esa amenaza? Estaban demasiado estresados porque este jefe de producción se hacía trabajar demasiado, ¿no? No los permitía rotar, no les permitía hacer pausas, les exigía todo el tiempo la producción, ¿no? Y les exigían hacer horas extras. Por lo tanto, o sea, horas extras, cuando es voluntario, dices qué bonito, gano mi dinero, ¿no? Pero cuando ya no quieres, ya no soportas y te condicionan que vas a perder el trabajo por quedarte más tiempo, entonces ya genera un estrés, ¿no? Entonces las personas reaccionan y reaccionan de esta manera, ¿no? Es peligroso.
y te puede llevar justamente a una situación de violencia en el trabajo, no solamente en colocarlo en una inscripción en el baño, sino en llevarlo a cabo. Y eso también lo vimos en una empresa en el Callao, en donde atacaron el vehículo de un alto jefe, ¿no? Igualmente porque no era demasiado opresor, autoritario con el resto de los trabajadores o con un grupo de trabajadores, peor aún. Luego está el tiempo de la fatiga, ¿no? Debido a la fatiga por el tiempo del trabajador, ¿no? Esto está ligado al tiempo de trabajo como lo que se llama jornada prolongada. En algunas empresas, bueno, en el Perú, lo máximo que una persona debería trabajar son 48 horas a la semana. Quiere decir 8 horas, 6 días a la semana como máximo. Y como mínimo, para estar en planilla, normalmente se piden inclusive, ¿no?, 40 horas a la semana, 5 días con 8 horas. Sin embargo, muchos contratos están amarrados a que las personas puedan trabajar 10 horas al día o inclusive 12 horas al día, 6 días a la semana, ¿no? Entonces, esta forma, estos esquemas que se están dando ahora, que son, digamos, están siendo adulterados, porque para el Ministerio de Trabajo se informa que trabajan 8, que trabajan 48 horas a la semana, 8 horas al día. Sin embargo, en la práctica se ven otro tipo de horarios. Luego de la pandemia, bueno, en la pandemia se ha proliferado los horarios de 12 horas, y ahora que ya no estamos en pandemia, continúan en 12 horas. Y los trabajadores están pidiendo justamente que se respete las 48 horas semanales. Si se trabaja 12, serían 4 días a la semana nada más, ¿no? Y eso es lo que nos está queriendo. Muchas empresas no lo quieren. Entonces, cuando las condiciones están generando estrés, ¿por qué? Porque la demanda es mayor a lo que yo puedo eh, controlar. Justamente el fundamento del estrés es demanda versus control. Cuando hay un desbalance entre la demanda, que lo que yo debo cumplir, con lo que yo puedo controlar, me genera estrés. Entonces, esto va a generar en estrés, en depresión, ansiedad y fatiga, que va a afectar a la salud. Y es justamente lo que yo deseo evitar en un ambiente de trabajo. Para eso es muy importante poder tomar todas las medidas de hacer una correcta evaluación de los factores psicosociales, ¿no? ¿Cómo puedo decidir el tipo de actuación psicosocial y reconocer la causa? Yo voy a hacer, por ejemplo, tengo varios métodos. En el Perú tenemos el cuestionario ISTAS 21 COPSOP. De hecho, Sensopas, pues estoy en una capacitación esta semana porque ya ha adaptado el método a Perú, ¿no? Está recién lanzado. Está el F5 en España, el cuestionario de estrés laboral del OIT y del OMS. Yo puedo utilizar estos elementos para poder saber realmente qué puede estar pasando en esa población. Normalmente estos cuestionarios son anónimos, son aplicados a todo el personal y me va a dar con respecto a diversas dimensiones cómo está el nivel de expectativa prácticamente es una encuesta, ¿no?, para el trabajador, ¿no? Hay exigencias psicológicas, hay control sobre el trabajo, hay inseguridad sobre el futuro, me van a despedir, apoyo social y calidad de liderazgo, quiere decir, apoyos sociales son los compañeros, es el jefe, ¿no? Hay un buen liderazgo, ¿no? Hay doble presencia, estoy trabajando, pero tengo tanta demanda en casa, ¿no?, que estoy trabajando en la empresa, pero estoy pensando en que ya va a llegar mi hijito, mi mamá está enferma, ¿cómo voy a hacer? Estoy pensando en las labores de la casa, se llama doble presencia, o en la estima. ¿Estoy considerado, estoy realmente valorado en este lugar de trabajo o no se me valora? Estoy muy cansado, nadie me respeta, nadie valora mi opinión. Entonces, estas 6 dimensiones principales, realmente hay otros métodos que consideran también de listas 21, el método largo, 20 dimensiones, muchísimo realmente para analizar, pero es importante porque si uno hace una buena identificación, mucho más fácil será poder establecer las medidas correctivas, ¿no?
Entonces, ¿cómo realizar la prevención de riesgos psicosociales? Primero la identifico a través justamente de estas evaluaciones, de hacer entrevistas, de verificar cuáles son esos grupos de trabajo de mayor exposición, los que están trabajando más horas. Eso primero como análisis. Luego selecciono el método en función a lo que lo que estoy viendo. Si veo mucho estrés laboral, aplico de frente el método de cuestionario de estrés laboral, ¿no? Porque yo ya quiero saber en qué nivel están. ¿Están en un nivel adaptativo? ¿Están en un nivel ya intermedio moderado? ¿O están en un nivel crítico que está afectando su salud, ¿no? Luego tengo el tema del proceso de la evaluación, cómo lo voy a hacer a través de recogida de datos, de llevarlos todos a un lugar para que llenen, o es mejor que sea a través de un correo específico para que ellos lo llenen en casa, porque a veces en casa sueltan un poco más de información. Otra forma de recogida de datos puede ser a través de focus group, los voy reuniendo por áreas y me van diciendo, ¿no? Lo que está ocurriendo. Luego viene, una vez que yo ya he evaluado, tengo mi diagnóstico, sé cómo están esas poblaciones, voy a tener que establecer mi estrategia de intervención, ¿no? ¿A través de qué? De medidas correctivas, de la aplicación de talleres. Yo tengo que reconocer cuáles son esos focos críticos que están siendo los de mayor influencia para el resto. ¿Qué problemas hay? Y si el problema es la rotación, se le dará mejor rotación. Si el problema es que se le está generando mayores jornadas, pues se explicará que si llega a la segunda fila va a caer una multa terrible, ¿no? Y que se deben respetar los puestos porque definitivamente no hay, va a haber más violencia dentro del trabajo, ¿no? Lo otro es que a veces el jefe le deja toda su tarea al subordinado y el subordinado dice que hace todo. Pues todo eso se va descubriendo con estas evaluaciones que son anónimas. Y entonces ahí es donde tenemos que ver la calidad del liderazgo. Vamos a ir identificando. Y es muy interesante y se ha hecho muchísimo, muchísimo en estos lugares donde se ha mejorado increíblemente el clima laboral, ¿no? Entonces, en la prevención de riesgos yo tengo que cuidar, cómo no, el ambiente, pero también tengo que ir a la persona. Entonces, cuando yo tengo problemas identificados, problemas de factores psicosociales, yo lo debo de complementar con evaluaciones psicológicas. Psicosocial habíamos dicho que va al grupo, es anónimo, pero el psicológico ocupacional va a la persona con nombre y apellido. Si yo encuentro problemas, al hacer el psicológico, ya voy a ir trabajando con cada persona que va a tener sus propios problemas personales, va a tener problemas inclusive de que no han sanado heridas del pasado, ¿no? Problemas de depresión por la pérdida de un hijo, la pérdida de los padres, ansiedad, estar preocupado por el futuro porque realmente no le alcanza el dinero, etcétera, tiene muchos problemas. Entonces se va con la psicología ocupacional, ir atacando cada problema personal de una manera también tangente, ¿no? No es el que va a salir a la profundidad, pero al menos sí de aquellos que están con mayor presencia de estrés, y habría que ver qué soluciones puede dar la empresa, ¿no? Entonces, los niveles de prevención de riesgos primaria, establecemos la política, ¿no? De seguridad en el trabajo, que es lo que nos indica la ley. Vemos el tema del contenido de las tareas, que sean, pues, no sean aburridas, no sean monótonas, sino que rotamos al personal. Diseñamos buenos sistemas de comunicación, porque muchas veces el tema es la comunicación. Hay un teléfono malogrado dentro de la empresa porque no se comunican bien, porque dos personas no se hablan. Y surge justamente eso en el problema, ¿no? Entonces, con esto vemos, bueno, los exámenes médicos, los perfiles. El perfil es importante porque te va a decir en el perfil no solamente la parte física, biológica, sino también la capacitación que debe tener el trabajador para cada puesto. Luego tenemos también la parte secundaria, ya introducción de política específica para factores psicosociales, prestaciones de la empresa como rediseño de puestos, eso es muy importante. Formación, se va a tener que capacitar a través de talleres, nos ha servido muchísimo. Talleres de comunicación, talleres o campañas de integración. ¿Cuánto ayuda la integración? Que empiecen a trabajar juntos, ¿no?
Y la manera terciaria ya políticas de readaptación. Cuando tenemos a un trabajador muy bueno, muy antiguo, pero problemático, porque ha sufrido realmente algún tipo de pérdida muy grande, entonces va a terapia, se reinserta nuevamente, ¿no? Porque hay una readaptación al puesto de trabajo, hay una readaptación. También ocurre con personal que ha sufrido accidentes, ¿no? Mutilaciones, etcétera, que regresa al trabajo en otro puesto. Entonces, ahí también hay un tema muy fuerte de estrés, ¿no? Y se pueden solucionar esos temas, realmente muy importante. Y finalmente, la mejora en general de la salud, ¿no? En el trabajo, tratar de hacer ejercicios, inhalación, que puede ayudar también a minorar un tanto el tema de del estrés, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta para poder pasar al tema de la tarea que vamos a dejar grupal? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, bien. Entonces, vamos a dejar una tarea con respecto a este tema de higiene ocupacional, ¿no? Ya en la próxima sesión vamos a hablar todo lo que es el tema de seguridad, que es prevención de accidentes de trabajo, de accidentes mayores, seguridad química, qué hacer en caso de planes de emergencia, contingencia, ¿no? Muy importante también. En grupos vamos a identificar, evaluar y, bueno, vamos a tener que colocar cuáles son las medidas de control pertinentes. Cada grupo va a escoger un sector productivo, ¿no? Puede ser minería, construcción, industrial, eléctrico, salud, comercial, educación, el que ustedes deseen. Deben escoger, bueno, ¿de cuántos son los grupos, Gabriela? ¿Podrías decir? Porque debería escogerse, cada integrante escoge un puesto de trabajo, ¿no? Van a identificar por cada puesto de trabajo agentes fundamentales, agentes, o sea, que estén expuestos durante su puesto, agentes químicos, físicos, biológicos o factores contemporáneos, como por ejemplo, si tiene algún tipo de riesgo disergonómico, algún factor psicosocial, ¿no? Y establecer las medidas de prevención. Entonces, imaginemos que ustedes tienen $1.000.000 y van a poder implementar muchas medidas de las que hemos podido hablar, ¿no? Lo que se desea entonces es que puedan hacer una presentación, un PPT, ¿no? En la carátula, el nombre de los integrantes, en la introducción, indicar los puestos de trabajo, el sector al que van a realizar, desarrollo de cada puesto, dependiendo uno por cada integrante, conclusiones y bibliografía. Muy importante. ¿Qué concluyen? Por eso todos tienen que hablar al final, por eso los trabajos son colaborativos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la entrega es el martes 16 a las 10 p.m. Me lo envían a mi correo nancycardenas@upeo.edu.pe, ¿no? Para poder calificarlos. Y voy a poner un ejemplo de la tarea, ¿no? Si me permiten un momento. Acá pueden observar, para que lo tengan más claro, un puesto, odontólogo. Ah, perfecto. Entonces el odontólogo está expuesto a agentes químicos, agentes físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. ¿Cuáles pueden ser? Ah, bueno, los físicos, el ruido, obviamente, la máquina que está realizando es, gracias Gaby, me acabas de mandar los grupos. Muchísimas gracias. Sí, estos mismos grupos son los que van a hacer su tarea. Me van a enviar uno por grupo, ¿ya? No me envían todos. Uno por grupo va a ser el responsable de enviarme la tarea grupal. Estoy entonces detallando qué es lo que quiero, qué es lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Mucha atención. Entonces, al puesto de trabajo yo identifico qué agentes de los que hemos conversado están expuestos, ¿no? Postura prolongada, obviamente. Riesgo psicosocial, bueno, puede ser, claro, un salario inadecuado, desarrollo profesional, bueno. También el mismo hecho de hablar con personas, todo aquello puesto de trabajo que tiene que tratar con personas le demanda un gran estrés, ¿no? De ahí que puede haber una discusión, puede haber una agresión, ¿no? Físico-verbal, ¿no?
inclusive. Entonces hay que ir viendo todo lo que puede estar expuesto ese puesto de trabajo. ¿Es el único? No. Por ejemplo, acá habían tomado el área de salud, ¿no? Una técnica asistencial. ¿Qué agentes químicos, físicos sobre riesgos psicosociales está expuesto? Entonces, lo que yo les estoy pidiendo es que puedan identificarlo así, con su foto. ¿Por qué es importante la foto? Porque cuando ustedes hagan este tipo de trabajos, ¿no? Le van a pedir la evidencia. Entonces, usted toma la fotografía y de la fotografía puede tranquilamente, como se ve acá, interpretar cuáles son los agentes. A eso ustedes le van a pedir. Eso es un trabajo que van a tener en la realidad, ¿no? Pero adicionalmente, yo no solo estoy pidiendo que me puedan identificar cómo no, es una parte del trabajo, no es la única. Lo que yo les estoy pidiendo, y voy a volver a compartir la diapositiva del trabajo, es que adicionalmente ustedes me puedan decir cuáles serían esas medidas de control para cada uno de esos agentes, ¿no? Que deberían implementar para que esa persona se mantenga en un perfecto bienestar. Como digo, pónganse en el caso que realmente pues ustedes están con un gran presupuesto, ¿no? Empezando por eso, esa sería la realidad. Pero es lo que les va a tocar hacer en su vida cotidiana como futuros médicos ocupacionales, ¿no? Bien, entonces estoy viendo acá, hay grupos de 7. Perfecto. Entonces, si son 7, va a tener que hacer cada uno una lámina con los agentes y otra con las medidas de control por cada uno de esos agentes que han identificado. Entonces, son prácticamente 2 diapositivas que tienen que hacer. Además de la introducción, la carátula con el nombre de los participantes, la introducción indicando el sector, los puestos, todo lo que ustedes van a tocar. Finalmente, conclusiones. ¿Qué concluimos? Concluimos de todos estos puestos, quiénes son los que están más expuestos a agentes químicos, o de repente, este es el puesto que tiene mayor afectación a la salud, este es el puesto que requiere mayor medidas de control. La medida de control que soluciona casi todos los puestos es esta. Entonces discutimos, conversamos. Realmente es lo que ustedes van a vivir en la vida profesional, ¿no? Si quieren ser médicos ocupacionales, es muy, muy importante que trabajen con demás personas en equipo, ¿sí? Y finalmente la bibliografía. ¿De dónde conseguimos información? Porque obvio, en Internet vamos a tener muchísima información, sobre todo de medidas de control de ruido, de agentes, de químicos, y les estoy dando una semana para que me puedan presentar esa información. Espero que quede todo muy claro, ¿no? Igualmente, yo esta presentación en unos minutos se le estoy alcanzando a Gabriela, y también el video, ¿no? Voy a descargarlo para poderles alcanzar el link, de tal manera de que puedan tenerlo y volver a escuchar todas las indicaciones que estoy dando el día de hoy. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no, con esto estaríamos ya dando por concluida la clase del día de hoy. No olviden, por favor, todos colocar su nombre en la lista, en el chat, para poder identificarnos. A ver, antes de que, a ver, voy a dejar de compartir y denme un minuto, por favor, porque voy a, así no hayan escrito su nombre, igualmente estoy capturando la pantalla, ¿sí? Porque ya me ha pasado que alguno no escribió su nombre y luego el tema es la asistencia, no estén presentes. Así que por favor, se pueden esperar un minuto más. Ya está, todos están ya capturados. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Entonces, estamos quedando para la próxima
para que hasta el día martes 16, 10 de la noche, ustedes puedan entregar esta tarea que estamos dejando el día de hoy. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, ya, gracias.